Tengo una especie de fuerza imantada que me atrae a espacios de mi vida en donde todo se convierte en una unidad. Me advierto entre recuerdos con la certeza de saber que siempre fui el mismo. Quizás hoy con una mirada más evolucionada que me permite percibir el mundo de manera diferente. Este viaje empezó mucho antes y está impregnado en mi pasado. Hoy voy a indagar en la historia de una de las más importantes instituciones educativas de la provincia de San Luis. La Escuela Técnica número 9, Domingo Faustino Sarmiento, la Industrial. Sus 100 años de camino andado han torneado pieza invaluable en la formación de técnicos, logrando un impacto sociocultural tan grande que es imposible pensar la historia de San Luis sin ella. Contame un poquito de la historia del colegio. La escuela arranca en un establecimiento, en un lugar en donde es ahora la Caja Social. En la calle Lavalle, cerca de la Colón, en la esquina de Colón, ahí empezó como una escuela de artes y oficios. ¿Sí? Después ha ido la historia de nuestra escuela, se cambia a la calle Pringles 1157, que es donde nosotros fuimos alumnos. Los que y también fui vivos docente. se acuerdan de eso. Sí, por supuesto. Ahí en la calle Pringles 1157, ahí siempre fuimos una escuela no muy grande, pequeña, en un establecimiento que era una casa de postas. Imagínate vos, una casa de postas históricas con ventanales inmensos, puertas grandes, el piso era de parquet. ¿Te acordás qué cantidad de curso había? Había primero primera, primero segunda, primero tercera y primero cuarta. Había cuatro divisiones de primero y había 2 divisiones de sexto. O sea, era una pirámide. Se iba achicando el tema de cómo iba superándose. Eran 6 años. Claro. Ahora también, acá también tenemos el año 7 años. Pero son iguales. Y son iguales. Bien, sigue siendo piramidal. Sigue siendo piramidal. ¿La escuela qué título tenía en ese periodo que estabas vos? La escuela se llamaba ENET número 1. Estábamos con el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica, y es a nivel nacional, eran escuelas nacionales. Acuérdate que después viene la reconversión en los años 90, la reconversión y no hay más escuelas nacionales, pasan todas a las provincias y se convierten en EPET. Después seguimos mutando, ahora somos Escuela Técnica 9. Lo único que no cambiamos fue Domingo Faustino Sarmiento. ¿Y cambió los chicos que vienen? Bueno, mira, cambió un montón de cosas. Por ejemplo, yo en toda la secundaria, cuando yo cursé, había 6 o 5 alumnas, mujeres, muy pocas mujeres. Y cuando cambiamos para acá, se incrementó el 30% o 40%. Llegamos a tener casi el 50% de varones y de mujeres. Vos sabés que la escuela industrial
realmente ha hecho mucha historia en nuestra sociedad, en San Luis, sobre todo en San Luis. Justo con la promoción industrial, la gente cuando empezó, los técnicos fueron impresionante el tema de cómo trabajar, de cómo trabajaban y las cosas que nos enseñaban. Bueno, teníamos una conexión directa al trabajo, al mundo del trabajo. ¿Hace cuánto que estás en la escuela? En la escuela como docente hace ya 31 años y bueno, como alumno 6 años más, imagínate, bastantes años. Yo voy a cumplir 50, así que 37 años acá en esta escuela. Además, con una salvedad, que mis padres fueron profesores, mi padre fue vicedirector de esta escuela, así que imagínate, o sea, de conectado chiquito, con la escuela toda la vida. Toda la vida, conectado a la escuela toda la vida. Directamente. Sí. ¿Qué simboliza para vos la industrial? Primero que es mi escuela. Entonces la voy a defender, la voy a querer, la voy a amar y realmente es lo que me ha dado y lo que me sigue dando, aprender todos los días, tanto con los alumnos y también con mis pares, ¿no? ¿Te ves a futuro conectado con la industrial? Me veo a futuro, por supuesto, toda la vida. Sí. Siempre voy a ser un técnico y voy a trabajar y vivir como un técnico, resolviendo problemas, utilizando eso, el método de resolución de problemas. A veces, bueno, lo podemos aplicar y a veces tiene solución y a veces no tiene solución. Si no tiene solución, no es un problema. Sigo recorriendo y pienso en la cantidad de personas y familias que han pasado por aquí. Trayendo consigo sueños acuñados quizás en generaciones pasadas. Hay un sentido de pertenencia tan grande en el aire que por momentos se vuelve visible. Historia pura del industrial, sí. Te puedo decir de cierta forma, ¿no? Sí, sí. ¿Vos fuiste alumno también de la industrial? ¿En qué promoción sos? Soy promoción 79, que ahora estaríamos cumpliendo los 40 años. Casi la mitad de la historia de la escuela. Sí. ¿No? Bien. Y después pasaste a ser docente. Bueno, luego yo me fui a Mercedes a estudiar y cuando me quedé sin trabajo volví a San Luis y empecé a buscar el trabajo y bueno, se dio la circunstancia que el director en ese momento dice, hay una posibilidad de ir a Beasley, que es el único lugar. Bueno, empecé a ir a Beasley y daba clase de taller a la mañana y hacíamos un receso y a las 2 de la tarde volvíamos con las clases. Bien. ¿Por qué en Beasley? En Beasley porque la escuela industrial tenía ramificaciones, por ejemplo el FOC, que era en los 3 barrios, tenía Beasley y tenía Nogolí, y el centro acá de la escuela, todo dependía de acá de la escuela industrial. Tal es así que nosotros, por ejemplo, era un sacrificio viajar. ¿Todos los días viajabas? Sí. Y ahí en Beasley, en ese momento fue muy buena la experiencia, porque no tenían preparación técnica y era la única oportunidad que tenían los chicos de prepararse. Y es así, ¿cierto?, de que los chicos en distintos lugares de trabajo han logrado, en base a esa experiencia, trabajar. Te quería preguntar, vos que pasaste por la escuela hace un tiempo atrás, ¿qué recuerdo tenés en ese periodo de los 70, no? Ahí vivimos parte de la vida muy linda. O sea, teníamos todo cerca y éramos de distintas clases sociales. Pero después hemos logrado que, por ejemplo, en nuestra promoción haya gente, ¿cierto?, que se hayan recibido y estén en cargo o en distintos lugares con muy buena preparación en base a lo que obtuvieron. La escuela. Sí. ¿Y cómo fue para vos el cambio de aquel edificio a este? No, aquel edificio, bueno, es céntrico, ¿no? En su momento la escuela había hostilidad hacia esta escuela. ¿Sí? ¿Por qué?
porque estaba en un barrio y que decían que no era un muy buen barrio y ahí siempre decían por qué la trajeron del centro. Vos que en cierta forma pasaste tanto tiempo en la escuela y viste el tránsito de muchos chicos, ¿cómo ves la industrial, el colegio, como posibilidad para los chicos en salida laboral, en estímulos? ¿Cómo ves que repercute en los chicos esto? Sí, yo veo que los chicos, o sea, le estamos inculcando que ellos son diferentes porque van a salir, están relacionados siempre con el mundo del trabajo. O sea, acá en la escuela están simulando lo que van a ver en la realidad. Y yo pienso que eso lo estamos concientizando siempre, que van a salir a trabajar. O sea, que la escuela le da esa posibilidad. Y también de poder seguir una carrera universitaria. Por ejemplo, o sea, están muy bien capacitados y la base que tiene la escuela es suficiente para empezar una carrera. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora empezaron una carrera ellos. ¿Y vos estás terminando la carrera? Sí, yo lamentablemente son mis últimos días En la Hindú. de la hindú. Bien. ¿Y no te querés ir de la No Hindú, me quiero ir, o sea, ¿Por qué? no sé, es tanto pensamiento, tanta pertenencia ahí y no sé, me duele dejar. Es tu casa, ¿no? Sí. La energía del conocimiento se manifiesta de múltiples formas. Transferir saber es entender que somos mucho más que la finitud que nos propone la biología. En cada aprendizaje se desprende una partícula de fe que se inyecta en el futuro. El estado de pertenencia no es algo que se construye en un corto lapso. Largos son los lazos que mantienen viva esta sensación de ser parte. Cada uno aporta desde su lugar lo mejor para seguir sumando a la gran identidad. ¿Por qué empezaste en la industrial? Y bueno, mis padres querían que aprendiera un oficio, que no estaba de más y bueno, que estaba bueno para las fábricas que se venían, que cuando yo estoy en cuarto año dicen, bueno, hay que elegir, porque un año antes ya se había creado el tema de la separación. Era electricista, o electrotécnico o técnico mecánico, porque los primeros eran electromecánicos. Salías con el título completo los 6 años. Ajá. En cambio, cuando yo salgo la segunda promoción de electrotécnicos. Definidos ya. Y el técnico mecánico por otro lado. Entonces, bueno, se crea esa división y a partir de ahí salimos electrotécnicos y el técnico mecánico, ¿sí? A partir de la promoción anterior a la mía. Yo fui a la segunda promoción, fue en el año 89 que salgo y en el 90 ingreso a trabajar en la escuela directamente. Con horas de dibujo técnico. Cuando venimos a esta parte, a esta escuela, a los 2 años se crea multimedia, pero también en base a que necesitamos técnicos multimediales. Actualizarse. Todo empezó a tener que ver con eso, con la parte social de San Luis, con la parte de esto que tenemos como sociedad, que necesitamos un microfonista, que necesitamos a alguien que lleve las noticias, ¿está bien? Entonces, bueno, se creó el multimedia. ¿Cómo fue el abrir la rama multimedia? Teníamos que aceptar que se venía la tecnología y que había que adaptarse a eso, ¿está bien? El que tenía un poquito de coherencia decía, bueno, hay que adaptarse, tenemos que juntarnos y tenemos que ser la misma familia. Contame cómo es el edificio este. Yo lo divido en 3 bloques enormes, ¿sí? Que son la parte de aulas, ¿sí? Donde tenés casi 30 aulas, más las de multimedia en la planta baja, tenés 40 aulas más o menos. Después tenemos la parte del Zoom,
¿sí? La parte de patio y Zoom. Y bueno, después tenemos lo que es taller. Tenemos, bueno, carpintería, mecánica, soldadura, hojalatería, electricidad. Están todos los talleres cerca, en un mismo sector. Ahora, de modo personal, 100 años de la escuela, ¿no? Sí, increíble. Increíble. Y aparte, un orgullo formar parte de estos festejos. Es como que poder estar en los 100 años de la escuela es como que, no sé, es como si tu casa, está bien, cumple 100 años. Un cumpleaños especial encima. Un cumpleaños especial. Tal un cual. Cumpleaños especial, sí. Vos que pasaste la secundaria acá, trabajás acá, todo lo demás, ¿te imaginás la industrial a futuro? ¿O cómo te gustaría que fuera la industrial a futuro? Sí, yo me imagino, yo hace 35 años que formo parte de la escuela industrial, desde alumno hasta ahora, ¿no? Y yo me imagino, bueno, la tecnología, mucho más tecnológica en todo caso. Me imagino mucho más tecnológica, con mucho, por ahí más electrónica, ¿sí? Más digital, ¿sí? Pero bueno, siempre con el mismo amor de los profesores hacia la escuela, hacia las máquinas, herramientas que son las que nos dieron todo el aprendizaje que nosotros le podemos llevar a los chicos, lo sacamos de ahí. Lo sacamos de la parte del taller y de la parte humana de las aulas. Sí, es como que, sí, tenemos como, es algo especial, es muy especial, muy especial. Los lugares son los guardianes de sus propias historias. Con el paso del tiempo, se van forjando en identidad, que hace las veces de espejo donde las personas se pueden reconocer, donde todo tiene otro sentido. ¿Cómo llegaste a la escuela industrial? Yo estaba trabajando en Canal 13 y me invitaron a formar parte del equipo de docente en un taller de radio. No curricular. Eso te iba a preguntar. Claro, no era parte del plan de estudio. Ajá. Y era una tarea abierta para los alumnos de las entonces carreras de técnicos en electricidad, técnicos en automotores y técnicos en mecanizado. No existía multimedia. No existía la tecnicatura en comunicación multimedial. Pero estaba la idea de armarla. Cuando yo entré a la escuela me enteré que ya venía una idea del Ministerio de Educación en formalizar que esos espacios físicos y esas tareas en el estudio de televisión, en la radio y en algunas aulas de informática se transformara en una carrera. Esto se formalizó en el año en que yo ingresé en la escuela, en el año 98. Hubo una resolución del Ministerio de Educación de formar una comisión de estudio para generar la Tecnicatura en Comunicación Multimedial. Cuando empezó la carrera de comunicación que vos iniciaste, ¿cuánta era la cantidad de alumnos que había? Cuando se abre por primera vez, los primeros 2 cursos tienen alrededor, si mi memoria no me falla, unos 20 alumnos por curso. O sea que teníamos 40 alumnos cursando. Trabajábamos en parejas pedagógicas. Siempre en el aula habían 2 docentes. Guión yo lo daba junto con Doris Saldegui, que es una profe de lengua. Entonces, esta dinámica de trabajar con alguien que venía de los medios y alguien donde su especialidad era la literatura, la lengua, el escribir, Doris es pedagoga, fue unos engranajes muy interesantes que se perdieron en el tiempo, pero los docentes que venimos del primer momento de la Tecnicatura en Comunicación Multimedial, que somos casi todos, porque son pocos los que se han ido de esos primeros momentos de la Tecnicatura, seguimos manteniendo esa especie de dinámica, laburar en equipo, estar con otros, que en realidad siempre te lo piden en educación, laburar con tus colegas, pero tiene que ver con la dinámica de los medios, de nuevo, ¿no? No podés laburar solo. ¿Cómo vos viste ese cruce, ese encuentro entre la técnica industrial clásica a esta técnica nueva, moderna, digamos? Yo creo que en esos primeros momentos fue bastante traumático que nos entendiéramos que era una sola escuela con 2 miradas técnicas en 2 perfiles que en la sociedad, en la economía, en la forma de laburo, tienen miradas muy diferentes. Pero esto también se ha achicado de otra manera. En realidad, la evolución tecnológica lo ha achicado.
Porque hoy los técnicos en electromecánica no laburan tanto en el torno, primero laburan en la compu diseñando, diseño, ¿no? Esto claro. del AutoCAD, ¿no? De las herramientas informáticas, o programar un CNC, tienen que aprender a programar, entonces están más tiempo en la compu para llegar al torno. Entonces, yo creo que hoy todas las áreas laborales están cruzadas por la informática. ¿Qué espacios hay de multimedia dentro de la escuela? Hay 3 espacios que son salas de cómputo que tienen distintas funciones dentro de la tarea docente. Pero hay una sala de edición de video, un estudio de televisión, una sala de edición de audio, un estudio de grabación de audio, la radio específicamente, porque funciona separada, porque como es una frecuencia, no podemos tener alumnos practicando si la radio está emitiendo. Entonces aire, hay otro espacio. Hay 2 o 3 salas que son de usos comunes, combinados, y algunas que tienen espacios más amplios, más chiquitas, que tienen que ver con quizás la parte artística que nosotros queremos meterle a la tecnicatura. Digo, nosotros preparamos tipos para que laburen con herramientas que tienen que ver con la formación general y que permitiría esta como ambivalencia de que un técnico puede estar atrás, pero también puede desarrollar cosas adelante, ¿no? Y que aunque no la desarrolle adelante, que tenga idea de que lo que pasa delante de la cámara tiene un sentido artístico. El trabajo grupal. Un trabajo grupal. Siempre ¿no? grupal. Se vuelve a eso. Camino pausado. Observo a mi alrededor. Todo tiene vida. Todo late en su propio sueño de un siglo. Me siento pequeño en este universo que ve años pasar. Me es inevitable no pensar en mi pasado. Yo fui y soy parte de esta historia. Hoy puedo verla desplegada en el tiempo y puedo advertir su grandeza. Esta trama entiende de legados y tradiciones, de lo que es una familia y cómo se sostiene en el tiempo. Continuaré en mi búsqueda, donde todo se detiene por un instante, para decir que solo es cuestión de dejarse llevar.